Veamos más ejemplos. En Java, una clase, además de tener métodos, también puede tener variables llamados campos, también conocidos como atributos. En la línea 3, la clase P54 define una variable o campo del tipo entero llamado D. Luego, en la línea 5, se define un método void llamado 0 y que no recibe ningún parámetro. Dentro de este método se accede a la variable D, cambiando su valor a 0. Aquí, tanto la variable D como el método 0 se conocen como miembros de instancia, a diferencia del método main, que también está definido dentro de la clase P54. Main es static, lo que significa que puede ser usado sin necesidad de una instancia, a través de la clase static o miembros de clase. En cambio, D y 0, al no ser static, solo pueden ser usados mediante una instancia u objetos, valores del tipo P54. Al coser el programa en la línea 11, se imprime el valor de la variable o campo D perteneciente al objeto referido por la variable P o P.D y resulta 0, lo que es esperado, ya que el valor por defecto de una variable del tipo entero definida en una clase es 0. En la línea 12 se guarda el valor de 123 en la variable D del objeto referido por P. Se imprime ese valor. Luego en la línea 14 se llama al método 0 de la clase P54. Para el objeto que vive en la dirección F34C, que en ese método se accede a la variable D, cambiando su valor a 0. Se imprime con ese resultado. Luego, en la línea 16, se declara otra variable del tipo P54, llamada P1, y se asigna una copia de la referencia de P. En ese punto, no se ha creado más instancias de la clase P54. Solo se tiene un objeto P54 que vive en el heap, pero tiene dos referencias, P y P1. En este ejemplo, que es el mismo que el anterior, pero todo el código de la clase se movió a una nueva clase llamada A, y solo el main se quedó en la clase de trabajo, llamada P55, y ambos dentro de un archivo con el nombre p55.java. Entonces sí se pueden definir varias clases en un solo archivo .java, pero solo una clase puede ser public y tiene que tener el mismo nombre del archivo, sin el .java. Después, dentro de la clase A, está un nuevo método en la línea 9, llamado D en mayúscula, que retorna un entero y no recibe parámetros. Dentro de ese método, en la línea 10, retorna la variable definida en la línea 3, inicializada con el valor de 123. Al compilar el archivo p55.java, si buscamos la salida, se ve un archivo p55.class, como siempre. Pero además, también se tiene un archivo a.class
que corresponde a la clase definida en la línea 2 con el nombre de A. Después se crea una instancia A, se asigna a la variable A en minúscula, se imprime su variable D, se llama a su método 0 y se vuelve a imprimir su variable D. Todo muy similar al anterior ejemplo.